A sus 57 años, cuando cualquier trabajador debería ser respetado como un pilar de experiencia, Héctor Ramírez se quedó en silencio en medio de la sala de juntas, apretando en sus manos un informe que ni siquiera tuvo tiempo de entregar. Después de 14 años como gerente de operaciones en la famosa fundidora del norte de Monterrey, ese hombre de cabello entrecano fue despedido, simplemente por poner la vida de los trabajadores por encima de las ganancias. Todo comenzó con la llegada de Leonardo Vela, un joven CEO procedente de la capital, enviado por la corporación matriz con un solo objetivo: reducir costos y aumentar las utilidades, sin importar cómo. En el primer mes, Leonardo canceló las capacitaciones de seguridad. Al segundo, ordenó recortes en el mantenimiento de las máquinas. Y al tercero, los letreros de peligro, equipos de alta presión, comenzaron a desaparecer del taller. Cualquiera que preguntara demasiado era reasignado o renunciado de forma misteriosa. Solo Héctor, un hombre que había visto más acero fundido y manos heridas que nadie en 3 décadas, se negó a quedarse callado. En repetidas ocasiones envió reportes internos alertando sobre los riesgos del viejo prensa hidráulica que, según él, podía costar vidas. Pero en lugar de ser escuchado, fue ignorado y marginado. Y entonces llegó esa mañana. Una reunión breve, tensa. 10 minutos bastaron para que le informaran que ya no encajaba con la nueva visión de la empresa. No hubo agradecimientos, no hubo reconocimiento, solo un sobre en Manila con la carta de despido y las miradas incómodas de sus compañeros, incapaces de defenderlo. Héctor salió de esa sala con la cabeza en alto, pero el corazón hecho trizas. Sabía que no lo habían echado por incompetente, sino porque había tenido el valor de alzar la voz por lo correcto. Desde el momento en que Leonardo Vela tomó oficialmente el mando de Fundidora del Norte, se sintió como si un viento helado recorriera los pasillos de la planta. No era viento real, sino una inquietud silenciosa, algo que los obreros veteranos como Don Chava, Toño y Martina percibieron de inmediato. No hacían falta rumores. Bastaron unas semanas para notar que los entrenamientos mensuales de seguridad laboral simplemente desaparecieron del calendario. Cuando le preguntaron al ingeniero Lauro, él solo encogió los hombros. No sé, me dijeron que ya no hay presupuesto. Poco después, Leonardo dio un discurso breve pero contundente frente a todos los empleados. Estamos entrando en una etapa de reestructuración. Desde ahora todo debe optimizarse. No hay lugar para gastos que no generen ganancia directa. Sus palabras se esparcieron por la planta como una sentencia silenciosa. Los letreros de advertencia, que por años protegieron a los trabajadores, comenzaron a desaparecer sin explicación. Señales de prohibido el paso, maquinaria activa, peligro mortal, equipos de presión, fueron removidas una por una. En su lugar quedó un silencio espeluznante y el rugido metálico de máquinas viejas, algunas sin mantenimiento desde hacía meses, seguía sonando como bestias hambrientas. Héctor Ramírez, aún en su cargo de gerente de operaciones, no pudo quedarse de brazos cruzados. Mandó correos, elaboró reportes, pidió que se reactivaran los entrenamientos y se diera mantenimiento urgente a los equipos. Pero las respuestas desde la oficina del director eran siempre frías y cortas. Recibido. Se evaluará. No viable en este momento. Priorizar ahorro de costos, por favor. Un día incluso escuchó a Leonardo decirle a su asistente con tono burlón: Héctor cree que esto sigue siendo 2005. Hoy mandan los números, no los sentimientos. Todo comenzó a deteriorarse. Los trabajadores operaban en un laberinto sin advertencias, sin instrucciones claras, sin protección. El miedo se reflejaba en cada rostro, en cada movimiento. Martina, operadora de soldadura, contó temblando: antes sabía cuándo una máquina iba a explotar, cuándo alejarme. Ahora solo me queda rezar. Dentro de la fundidora, cada chispa, cada sonido inusual hacía que más de uno se sobresaltara. La confianza en el sistema desapareció, porque ese sistema había sido desmantelado pieza por pieza por Leonardo, bajo el nombre elegante de optimización presupuestaria. Pero lo que Leonardo ignoraba, o fingía ignorar, era que cuando se sacrifica la seguridad, el desastre se vuelve cuestión de tiempo. Cada día que pasaba, el ambiente en Fundidora del Norte se volvía más tenso. Hablar de seguridad parecía casi un tabú. Héctor Ramírez, quien durante años fue el corazón del área de operaciones, ahora era visto como un estorbo por la dirección.
Había lanzado múltiples advertencias, especialmente sobre la vieja prensa hidráulica del sector 3, una bestia metálica que llevaba más de 4 años operando fuera de norma. Una vez, se plantó frente a la oficina de Leonardo con el expediente en la mano y voz firme. Esa máquina puede reventar en cualquier momento. Si una línea hidráulica se rompe, alguien va a morir. Pero lo único que recibió fue indiferencia. Leonardo, con su sonrisa burlona de siempre, respondió: «Héctor, no exageres. Necesitamos realismo, no discursos de manual». Pero Héctor no se rindió. Comenzó a documentar cada violación, cada entrenamiento cancelado, cada mantenimiento pospuesto, cada ruido extraño que hacía la prensa hidráulica. Tomó fotos, guardó registros y redactó un informe de más de 30 páginas, incluyendo pruebas contundentes de cómo Leonardo priorizaba recortes por encima de la vida humana. La sección más alarmante del informe describía así la máquina. El pistón presenta fuga de aceite hidráulico. La válvula de presión no calibra adecuadamente. El sistema de seguridad está averiado y no ha sido reemplazado. La prensa sigue en uso diario por al menos 5 operarios. Esa noche, Héctor envió un correo urgente a ProSalud, la Comisión de Seguridad Laboral de México. Su corazón latía con fuerza al oprimir enviar. Sabía que ese acto podía costarle el empleo, o algo peor, pero también sabía que si no hacía nada, alguien moriría. A la mañana siguiente volvió a la planta como si nada. Caminó entre los pasillos con el rostro sereno, pero los ojos atentos. Sentía que alguien lo observaba. El ambiente era denso. Ya no se escuchaban risas entre los trabajadores, solo el rugido de las máquinas y miradas cargadas de miedo. Héctor entendía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y esta vez no peleaba por reconocimiento, peleaba por la vida de docenas de obreros que aún confiaban en él. Una reunión urgente fue convocada en la sala de juntas del 3er piso, esa con paredes de vidrio que solo usaban los altos mandos. No hubo anuncio oficial ni agenda previa, pero todos sabían, hoy era el día de juzgar a Héctor Ramírez. Entró con la espalda recta y la mirada firme. Sentados alrededor de la mesa estaban los jefes de área, aquellos que alguna vez compartieron risas con él durante el almuerzo, ahora callados como estatuas, mirando sus manos o el suelo. Al fondo, Leonardo Vela, impecable en su traje gris de diseñador, dio unos golpecitos con su pluma sobre la mesa de cristal. «Gracias por venir, Héctor, pero lamentablemente lo que hiciste ha cruzado la línea». No hacía falta decir más. Todos sabían a qué se refería. Ese informe de 30 páginas era el motivo. «Hemos decidido», continuó Leonardo, «que ya no compartes la visión de Fundidora del Norte. Nos vemos obligados a terminar tu contrato, con efecto inmediato». Nadie habló, ni una objeción. Nadie se atrevió a mirar a Héctor a los ojos. Él soltó una risa corta, una risa amarga. «Ya veo. Lo que necesitan no es seguridad, es silencio». Se puso de pie, asintió con dignidad y caminó hacia la puerta. Esta se abrió dejando entrar un rayo de sol, pero ni la luz del norte pudo disipar el frío de la traición. Mientras caminaba por el pasillo, se cruzó con Vanessa, asistente del área técnica. Ella se pegó contra la pared, carpeta en mano, con un leve temblor. Sus miradas se encontraron por un instante. Ella bajó la cabeza. No dijo una palabra, pero en sus ojos había pena, rabia y gratitud. Todos sabían que Héctor tenía razón, pero nadie se atrevía a hablar. Porque en Fundidora del Norte decir la verdad era un pecado, y defender a alguien podía costarte el pan. En el estacionamiento, Héctor se quitó el gafete del cuello y lo observó por última vez. Durante 14 años había trabajado, sudado y vivido por ese nombre, Fundidora. Pero hoy lo único que se llevaba era su conciencia limpia. Monterrey, 3 días después del despido. Esa mañana Héctor se levantó más temprano que de costumbre. Ya no tenía el uniforme de Fundidora ni el silbato de la planta a las 6 en punto, pero su corazón seguía latiendo al mismo ritmo, el de un obrero que había vivido media vida entre máquinas y olor a grasa. Preparó café, encendió su vieja laptop, la que llevaba años sin usar, y comenzó a abrir carpetas. Cada foto, cada video, cada hoja de notas era una prueba. Era sudor y esfuerzo de todos aquellos trabajadores que había jurado proteger. Héctor no era alguien conflictivo, pero no podía quedarse callado. No después de todo lo que había presenciado. Prensas hidráulicas chorreando aceite, cables sueltos cruzando pasillos, obreros desmayados por el calor sin derecho a un descanso.
Durante 35 años, él vivió para esa planta. Desde que tenía 22 años y cubría el turno de noche, estudiando en las mañanas, hasta que logró ascender a jefe de operaciones. Cada perno, cada engrane de fundidora, se lo sabía de memoria. Y ahora quedarse en silencio sería como traicionar su propia historia. Abrió un nuevo documento y en letras grandes escribió: Informe urgente sobre condiciones de riesgo inminente, Fundidora del Norte. Listó una por una las violaciones, remoción de señales de advertencia, suspensión de capacitaciones, retrasos en el mantenimiento y, en especial, el estado crítico de la prensa hidráulica que llevaba más de 7 meses sin atención. Adjuntó todo: fotos, fechas, hojas de observación, reportes internos. Cada renglón era una acusación, pero también era la voz de quienes no podían hablar. A las 10:17 de la mañana ingresó al portal electrónico de Prosalud, Dirección de Seguridad Laboral de México. Le temblaban las manos, pero su mirada era firme. El informe fue enviado. En la sección de comentarios adicionales escribió una sola línea: Asumo la responsabilidad de cada palabra escrita, pero si ocurre un accidente después de hoy, no seré el único que sabrá que pudo evitarse. Presionó enviar. Y entonces se recostó en la silla, cerró los ojos. No sabía qué vendría después, pero al menos su conciencia estaba limpia. Antes de que Leonardo Vela apareciera, la planta fundidora del norte era el orgullo de Monterrey. No solo por su producción constante o su maquinaria moderna, sino por la manera en que la gente se trataba entre sí, con respeto, responsabilidad y corazón. Cuando Héctor trabajaba en el turno nocturno, recordaba perfectamente aquellos días en que podía detener la línea de producción solo por un sonido extraño. La seguridad era lo primero. El gerente en ese entonces, don Ernesto Galván, solía repetir una frase que todos recordaban: ningún tornillo vale más que el dedo de un obrero. Pero después de la crisis financiera, la empresa cambió de dueños, y luego volvió a cambiar. Con cada nuevo dueño, los valores antiguos se iban desvaneciendo, poco a poco, hasta que llegó Leonardo Vela, un maestro de negocios del extranjero, que pisó la oficina de dirección general con un traje caro y una sonrisa fría como el acero. La primera semana convocó una junta masiva, no para escuchar al personal, sino para imponer su plan de reestructuración, recortar gastos a toda costa. Debemos aumentar la producción un 30% en 4 meses, dijo Leonardo sin titubear, sin excusas. Cuando Héctor y los jefes de área hablaron sobre los riesgos de sobrecargar la maquinaria, él simplemente se encogió de hombros. Las máquinas están hechas para trabajar. Si se rompen, se cambian. Las personas... La frase inconclusa dejó un escalofrío en el aire. Lo que siguió fue una serie de decisiones despiadadas. Despidió a trabajadores veteranos porque cuestan más y rinden menos. Canceló las capacitaciones regulares. Exigió horas extras sin pago adicional. Y lo más grave, ignoró todos los reportes técnicos de riesgo. Una vez el jefe de mantenimiento envió una alerta urgente sobre el sistema de enfriamiento del horno 2. Leonardo ni siquiera leyó la primera página completa. Firmó recibido y lo arrojó al montón. Con cada día que pasaba, el ambiente en la planta se volvía más denso. La gente trabajaba con miedo. Héctor intentó en varias ocasiones hablar a solas con Leonardo, pero siempre se topaba con esa mirada afilada. Haz tu trabajo. No seas el santo de nadie. El precio del silencio comenzaba a crecer, y Fundidora del Norte, que alguna vez fue símbolo de orgullo y resistencia, ahora se dirigía directo al abismo. Esa noche, tras salir de la oficina con la carta de despido aún temblando en sus manos, Héctor caminó sin rumbo hacia la parte antigua de la planta, el lugar donde había comenzado su historia hace 35 años. El viento frío de octubre en Monterrey soplaba con fuerza, cargado de polvo, hollín y recuerdos. Se detuvo frente al horno número 1, hoy oxidado y abandonado, y recordó una noche de hace 10 años, cuando él y su compañero más cercano, Rubén Carrillo, hacían guardia en el turno nocturno. Rubén era el amigo que más respetaba. Le enseñó a leer la temperatura del acero con los ojos, a escuchar a las máquinas como si tuvieran voz. Pero más que eso, Rubén le había dicho una vez: si algún día esta planta deja de poner la vida humana por delante, yo seré el primero en levantar la voz. Y espero que tú también, Héctor. Después de esa frase, ambos grabaron en una viga metálica una pequeña frase con un clavo: ni una vida menos. Hoy, Rubén ya no está,
No murió por la edad, sino por un accidente en el taller 3 hace 3 años. El sistema de alerta de temperatura falló y nadie fue advertido. La muerte de Rubén fue el primer golpe que abrió los ojos de Héctor, pero fue hasta la llegada de Leonardo que todo comenzó a desmoronarse por completo. Apretó los puños con la mirada encendida. Esa promesa no era algo que se podía olvidar. Si Rubén fue una antorcha, entonces él, Héctor Ramírez, sería quien mantuviera la llama viva. A la mañana siguiente, recopiló todas las copias de reportes técnicos, correos internos, fotos de las violaciones de seguridad y armó un expediente negro. Escribió una carta larga dirigida a ProSalud, firmando con su nombre completo. Yo, Héctor Ramírez, con 35 años de experiencia en Fundidora del Norte, no puedo seguir en silencio mientras esta planta se convierte en una trampa mortal. Y lo envió todo por paquetería certificada, sin ocultar su identidad. Esto ya no era por él, era por todos los que aún estaban dentro. Sabía bien que se estaba enfrentando a un monstruo corporativo, pero también sabía algo más profundo. Una promesa hecha a los muertos no se rompe jamás. Aquella mañana, Héctor regresó a la planta solo para recoger sus cosas personales. Llevaba una caja de cartón desgastada con algunos cuadernos técnicos, una foto con el turno nocturno del 2007 y el casco amarillo que había usado por más de 10 años. Nadie se atrevía a decir nada al verlo entrar. Algunos bajaban la mirada, otros se daban vuelta fingiendo estar ocupados. Solo unos pocos le hicieron un gesto de despedida silenciosa. En una esquina del taller, Terry, un técnico veterano que había trabajado con Héctor casi 20 años, se acercó rápidamente y le susurró: «No tienes idea de lo que está pasando, Héctor. Esto se está poniendo feo, muy feo». Héctor se detuvo con el ceño fruncido. «Dímelo». Terry miró a los lados y lo jaló más cerca. «La prensa hidráulica del 97 se la dieron a un chavo nuevo que no lleva ni 2 semanas. Nunca recibió entrenamiento formal. Y tú sabes bien si esa máquina falla el regulador de presión». Héctor apretó con fuerza la correa de su casco. Sintió como si algo pesado le cayera en el pecho. «Aún no cambian la válvula», Terry asintió. «Leonardo dice que no es prioridad en el presupuesto. Y el muchacho, se llama Emiliano, ni siquiera sabe para qué sirven todos los botones». El aire se volvió espeso, como si todo el taller estuviera a punto de venirse abajo. Héctor miró hacia el taller 3, donde estaba ubicada la prensa hidráulica. Su corazón se encogió. Había pasado miles de horas allí, conocía cada zumbido, cada señal de desgaste, y ahora esa bestia estaba en manos de un novato que jamás la había visto descontrolada. «Terry, aléjate de esa zona, y avisa a los que puedas». «Si la válvula explota», Terry suspiró con los ojos vidriosos. «¿Tú crees que no quiero? Pero si hablas, te despiden. Así como a ti, Héctor». Héctor no dijo nada. Solo puso una mano firme sobre el hombro de su amigo. «Gracias por decirme la verdad». Luego se marchó, con la caja en brazos y una angustia tan pesada como el acero fundido. Esa noche, Héctor estaba sentado en la pequeña habitación que rentaba cerca de la planta. Afuera se escuchaba el ruido lejano del tráfico, mientras en su interior una inquietud no lo dejaba en paz. Acababa de enviar el expediente completo a ProSalud, la Autoridad Mexicana de Seguridad Laboral, detallando cada incumplimiento, cada riesgo latente dentro de la fábrica. De repente, la pantalla de su celular se iluminó con un mensaje de Vanessa, una excompañera que aún trabajaba en el taller. Héctor no dudó en abrirlo de inmediato. «Héctor, la prensa hidráulica ha estado funcionando sin parar por 3 días, sin mantenimiento, sin revisiones. Tengo miedo de que algo malo pase». El mensaje apretó el pecho de Héctor como una garra invisible. Exhaló profundo, visualizando la vieja máquina, el sonido amenazante que tanto conocía. Sabía que un fallo mínimo podría desencadenar una tragedia. Respondió rápidamente. «Gracias por avisarme. Advierte a todos que se alejen de esa zona. Seguiré enviando más información a ProSalud». Pero su corazón seguía pesado. Héctor se preguntaba, ¿por qué Leonardo y la directiva no frenan esto? ¿Por qué la seguridad de los trabajadores se sacrifica por presupuesto? Él alguna vez creyó que la planta era su segunda familia, pero ahora parecía una máquina mortal sin alma. Vanessa escribió otra vez. «Vanessa, también me preocupa Emiliano. Es muy inexperto, no sabe cómo manejar emergencias». Héctor cerró los ojos, recordando sus primeros días como obrero, cuando recibía entrenamiento meticuloso en cada paso, en cada procedimiento.
Ahora jóvenes como Emiliano eran puestos en riesgo por la negligencia de los líderes. Decidió que no podía quedarse callado. Abrió su computadora y con manos tensas redactó un nuevo correo dirigido directamente a la Dirección General de Prosalud. Esta vez no solo incluyó documentos, también adjuntó capturas de pantalla de la conversación con Vanessa, con su consentimiento. Cerró el mensaje con una advertencia clara. Si ocurre una tragedia, la responsabilidad no será colectiva. Tendrá nombres, fechas y documentos. Ustedes ya fueron advertidos. Presionó enviar. Esa noche, Héctor no pudo dormir. La preocupación por un desastre que podía ocurrir en cualquier momento dentro de la planta lo mantuvo despierto. Pero su espíritu estaba firme. Lucharía hasta el final para proteger a los trabajadores, sus compañeros, su familia. Porque incluso sin uniforme, sin gafete, sin cargo, aún era parte de esa planta. Aún era uno de ellos. Héctor estaba sentado en la oscuridad. La tenue luz de una lámpara iluminaba las hojas llenas de notas y documentos que acababa de preparar. No se permitía perder la calma ni dejar que las emociones lo dominaran. Cada movimiento debía ser estratégico, con un objetivo claro. Sabía que un paso en falso podía arruinar todo su esfuerzo, o peor aún, poner en peligro a los trabajadores que aún laboraban en la planta. Con mucho cuidado, reunió todas las pruebas que tenía. El informe detallado sobre la prensa hidráulica, los mensajes de Vanessa, la lista de incumplimientos de seguridad en la planta y los testimonios de otros trabajadores con los que había logrado comunicarse. Héctor preparó un nuevo reporte, más completo y coherente, para enviarlo directamente a los altos mandos de Prosalud. De repente, su teléfono sonó. Héctor se sobresaltó al ver un número desconocido, pero sabía que era Prosalud. «Buenos días, habla Laura de Prosalud. Hemos recibido su denuncia y queremos informarle que hemos iniciado una investigación formal en la planta fundidora del norte», dijo la voz femenina, clara y seria. El corazón de Héctor pareció detenerse por un momento. Por fin la verdad comenzaba a ser atendida. «Muchas gracias, señora Laura. Quiero colaborar en todo lo que pueda para evitar un accidente», respondió Héctor con determinación. La llamada duró más de 20 minutos, durante los cuales Héctor detalló aún más la situación en la planta y los graves riesgos existentes. La representante de Prosalud aseguró que enviarán un equipo profesional para inspeccionar las instalaciones la próxima semana. Al colgar, Héctor suspiró aliviado, aunque consciente de que el camino por delante seguía siendo difícil. Comenzó a pensar en contactar a sus antiguos compañeros, especialmente Vanessa y Terry, para que estén preparados y colaboren con los inspectores de Prosalud. Sabía que si alguien como Leonardo llegaba a enterarse antes de tiempo, podrían manipular la escena, ocultar pruebas o intimidar a los obreros. Tenían que moverse con cautela. Héctor abrió su cuaderno y comenzó a trazar una lista de pasos. 1. Alertar discretamente a sus aliados dentro de la planta. 2. Crear copias de seguridad de todos los archivos. 3. Preparar un informe resumen para los inspectores con lenguaje técnico claro. 4. Estar disponible el día de la visita, aunque tuviera que esperar desde fuera. Sabía que el tiempo era su peor enemigo. Si no actuaban rápido, el peligro aumentaría y podría costar vidas. Por eso trazó un plan para monitorear la situación constantemente, recolectar más evidencia y estar listo para cualquier eventualidad. Esa noche, Héctor sintió un pequeño rayo de luz. No la certeza de la seguridad absoluta, sino la esperanza que comienza a brillar, aunque aún débil. Y en medio del silencio de su habitación, se repitió a sí mismo la frase que alguna vez grabó con Rubén en aquella viga oxidada: «Ni una vida menos». Y esta vez haría todo lo posible para que se cumpliera. Tras recibir la señal positiva de Prosalud, Héctor no pudo quedarse quieto. Necesitaba saber con exactitud qué estaba pasando dentro de la planta fundidora del norte, ese lugar que él llamaba su segunda casa durante más de 3 décadas. Rápidamente tomó el teléfono y llamó a Terry, su compañero de confianza, alguien que conocía cada rincón de la planta y que también intentaba mantener la moral en medio del caos. «Terry, ¿cómo estás? Necesito que me cuentes todo lo que pasa con los nuevos trabajadores y la máquina», comenzó Héctor, con voz grave pero cargada de preocupación. Terry respondió al instante, con un tono cansado y ansioso. «Héctor, la situación es peor de lo que pensábamos. Los nuevos empleados no han recibido capacitación adecuada.
La prensa hidráulica está funcionando sin mantenimiento y los riesgos aumentan cada día. Héctor apretó el teléfono con fuerza, sintiendo cómo el corazón se le encogía. ¿Y cómo están manejando los supervisores esto? ¿No hacen nada para proteger a los trabajadores? Al contrario, dijo Terry, con voz quebrada casi al borde de las lágrimas, la presión por aumentar la producción es máxima. Los supervisores ignoran los protocolos de seguridad y cualquiera que se queje corre el riesgo de perder el trabajo. Héctor cerró los ojos por un instante. Le dolía, más allá del enojo, la traición a todo lo que Fundidora del Norte alguna vez representó. Recordaba aquellos años donde una alerta mínima detenía toda la operación y donde un obrero era más importante que una tonelada de acero. Tenemos que hacer algo, Terry. No podemos permitir que esta fábrica se convierta en una trampa mortal, dijo con voz firme, los ojos brillando con una determinación que no admitía rendición. Estoy contigo, Héctor, pero hay que ser cautelosos. La empresa está en manos de alguien que solo quiere números, no importa el costo, advirtió Terry, bajando la voz. Voy a reunir toda la evidencia posible y coordinar con ProSalud. Necesitamos que la investigación sea rápida y efectiva, y cuando lleguen, tienen que ver la verdad, sin maquillaje. Cuenta conmigo, respondió Terry. Aquí adentro no somos muchos los que aún creemos en esas cosas bien, pero los que quedamos no vamos a quedarnos callados. La llamada terminó, pero algo en el pecho de Héctor se encendió como una chispa antigua, como si los ecos del acero vibraran en su interior. Sabía que estaba enfrentando una batalla desigual, que probablemente vendrían represalias, amenazas, desprestigios. Pero eso no importaba. Lo importante era proteger vidas. Lo importante era cumplir una promesa. En el corazón de Héctor, la llama de la fe y la responsabilidad ardía cada vez más fuerte. Esta no era solo su lucha. Era la lucha de los trabajadores olvidados, de los que sudaban en silencio, de los que habían perdido la voz en medio del ruido de máquinas maltratadas y gerentes indiferentes. Y esa voz hoy volvería a ser escuchada. El silencio parecía hacerse cada vez más sofocante en la mente de Héctor. Después de múltiples intentos enviando reportes a ProSalud y contactando a antiguos compañeros, comprendió que la lucha contra la injusticia necesitaba una voz más fuerte, una luz que iluminara hasta el fondo del abismo en la planta Fundidora del Norte. Y Héctor sabía muy bien que la prensa era el puente más poderoso. Sin dudarlo, buscó a alguien de quien había oído hablar mucho. Olivia Martínez, una reportera valiente del periódico El Norte de Monterrey. Olivia era reconocida por sus investigaciones incisivas, sin miedo de enfrentar a los poderes fuertes de la ciudad. Héctor esperaba que ella fuera la aliada para sacar la verdad a la luz. La cita se organizó de manera urgente en una pequeña cafetería en el centro de Monterrey. Héctor llegó primero, mirando alrededor en un lugar lleno de mesas y sillas viejas, con el aroma del café tostado mezclado con el murmullo de la gente en el ambiente estrecho. Olivia apareció puntual, con un rostro afilado, ojos cautelosos pero decididos. «Héctor Ramírez, ¿verdad? Me han contado sobre ti», dijo con voz suave pero con peso. «Sí, Olivia. Estoy aquí porque no puedo quedarme callado mientras los trabajadores están en peligro. Necesito que el mundo conozca lo que pasa en Fundidora del Norte». Héctor respondió, con una mirada llena de determinación. Olivia lo observó atentamente y colocó con suavidad la grabadora sobre la mesa. «¿Tienes pruebas?» «Sí, pero lo más importante es encontrar testigos que puedan confirmar esto desde adentro. Muchos tienen miedo de perder su trabajo o algo peor», Héctor dijo con voz más baja. La historia de Héctor comenzó a desvelarse. Turnos extenuantes sin descanso, maquinaria rota sin mantenimiento, la presión de la nueva gerencia para maximizar ganancias a costa de la seguridad. Héctor habló de las advertencias ignoradas, compañeros que fueron castigados por alzar la voz y él mismo, con 35 años en la planta, despedido solo por proteger la seguridad de todos. Olivia escuchaba y asentía varias veces. «Esto es grave, Héctor, pero para que mi reportaje tenga peso necesitamos pruebas sólidas y testimonios internos». Héctor frunció el ceño, consciente del desafío que enfrentaban. «Lo sé. Por eso estoy tratando de convencer a algunos compañeros para que hablen. No será fácil». La reportera puso una mano sobre su hombro, con mirada comprensiva. «No estás solo. Haré todo lo posible para proteger a los testigos y sacar esto a la luz».
La reunión terminó con un compromiso tácito. Héctor seguiría moviendo fichas, buscando aliados dentro de la planta. Y Olivia comenzaría a preparar los primeros pasos para una investigación periodística difícil pero necesaria. Al salir de la cafetería, Héctor sintió una chispa de esperanza arder dentro de sí. La batalla ya no era solo suya, empezaba a tomar vuelo, y la verdad ya no podría seguir enterrada en la oscuridad. La conversación entre Héctor y Olivia se desarrollaba en un ambiente serio, con relatos sobre la cruda realidad en la planta fundidora del norte. Héctor compartía todas las pruebas, y poco a poco los secretos largamente ocultos comenzaban a salir a la luz. Olivia, con su aguda experiencia investigativa, tomaba notas detalladas, hacía preguntas incisivas, exigiendo que Héctor entregara toda la verdad con pasión y claridad. De repente, el teléfono de Héctor vibró. Miró la pantalla y vio un mensaje de Vanessa, la joven trabajadora, en quien Héctor había confiado como una aliada silenciosa en esta batalla. Jason tuvo un accidente grave con la prensa hidráulica. Puede perder el brazo, decía el mensaje, simple, pero como un golpe de trueno. El corazón de Héctor pareció detenerse. Jason, el joven que llevaba menos de un año trabajando, encargado de operar la prensa hidráulica peligrosa sin la capacitación adecuada. Héctor había advertido muchas veces, pero nadie quiso escuchar. Y ahora el desastre había ocurrido. Olivia, necesito que esto salga a la luz cuanto antes. Un joven trabajador acaba de sufrir un accidente terrible. No podemos permitir que esto siga pasando, dijo Héctor, con la voz entrecortada por la preocupación y la ira. Olivia lo miró con ojos fríos. Esta es la prueba más clara de que el problema es real y urgente. ¿Tienes más información? ¿Puedes contactar a Jason o a su familia? Héctor asintió y llamó inmediatamente a Vanessa. Ella respondió rápido, con voz temblorosa y llena de preocupación. Vanessa relató con detalle el accidente. Jason operaba la prensa cuando la máquina falló repentinamente. La parte hidráulica atrapó su brazo y los compañeros entraron en pánico para pedir ayuda médica urgente. Está en el hospital ahora, esperando un diagnóstico. Los doctores temen que tenga que amputar el brazo, dijo Vanessa, con voz quebrada. Héctor sintió como si su corazón fuera aplastado. Recordó las advertencias que había enviado, las veces que había pedido mejoras en seguridad y que fueron ignoradas. Todo esto ahora se pagaba con sangre y dolor de un joven inocente. Olivia decidió rápido. Este es el punto de inflexión, Héctor. Con esta noticia, nadie podrá ignorar más la situación en Fundidora del Norte. Prepararé un reportaje completo y urgente. Héctor estuvo de acuerdo, con el corazón pesado. Tenemos que proteger a los testigos y seguir recolectando evidencias. No podemos dejar que esto quede impune. La llamada terminó. Héctor miró por la ventana. La luz del atardecer entraba, pero él solo veía una oscuridad profunda en su interior. Todo había salido del control personal. Pero sabía que ahora no podía retroceder. Por Jason, por todos los que trabajan ahí, no puedo dejar esto pasar, se dijo en voz baja. El reloj seguía su tic-tac constante, recordando que el tiempo corría veloz. Una nueva batalla comenzaba, no solo por las pruebas, sino por vidas humanas que estaban en riesgo cada hora que pasaba. Ese día, en una sala de conferencias elegante en el centro de Monterrey, Leonardo Vela, el ambicioso nuevo CEO de Fundidora del Norte, convocó una gran rueda de prensa con los principales reporteros de la ciudad. Las luces de los flashes parpadeaban sin cesar, los micrófonos cubrían toda la mesa, esperando las respuestas del máximo responsable de la empresa. Leonardo apareció con un traje negro impecable, rostro frío y mirada penetrante. Subió al estrado con confianza, preparado para enfrentar todas las preguntas que lo acosaban. Desde el inicio de la conferencia, Leonardo no evadió las preguntas sobre las recientes acusaciones relacionadas con la seguridad laboral y el grave accidente en la planta. Pero en lugar de admitir o disculparse, eligió culpar de forma ambigua. Fundidora del Norte es una empresa con una larga historia y prestigio. Siempre hemos estado comprometidos con el desarrollo sostenible y la protección de nuestros empleados, comenzó Leonardo, con voz resonante en la sala. Sin embargo, últimamente ciertos individuos descontentos que no están de acuerdo con las nuevas políticas de la empresa han intentado deliberadamente crear caos y difundir información falsa para dañar nuestra imagen. Su mirada se dirigió directamente a las cámaras, insinuando una acusación hacia Héctor sin mencionarlo por nombre.
No toleraremos actos irresponsables que fomenten la división interna y afecten la producción. El ambiente se tornó pesado. Los periodistas se quedaron en silencio. Algunos intercambiaron susurros. Percibían las palabras de Leonardo como una amenaza velada y al mismo tiempo como un elaborado juego mediático. Afuera, Héctor seguía la transmisión en vivo desde su teléfono. Sintió que su corazón se oprimía con cada palabra. No era solo una negación simple, sino una campaña para desacreditarlo. El hombre que se atrevió a hablar por la seguridad de cientos de trabajadores. Leonardo está jugando sucio, quiere convertirme en el enemigo público, pensó Héctor, con un torbellino de emociones, ira, decepción y determinación. Después de la conferencia, la información se difundió rápidamente en los principales medios y redes sociales. Muchos empezaron a dudar de la transparencia de la planta y su nuevo liderazgo. Sin embargo, también hubo quienes creyeron en las palabras de Leonardo, pensando que Héctor era solo un descontento causando problemas. Olivia, la periodista investigadora que acompañaba a Héctor, le envió un mensaje de ánimo. No te preocupes, Héctor. La verdad saldrá a la luz. Necesitamos más pruebas y testigos. No dejes que te intimiden. Héctor asintió, con la mirada más firme que nunca. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero no podía detenerse ahora. Detrás de cada trabajador en la planta hay una familia, una vida frágil que merece protección. No dejaré que oculten la verdad, se dijo a sí mismo con fuego en el corazón. Fundidora del Norte debe volver a ser un lugar seguro, no una trampa mortal como ahora. En los días siguientes, Héctor, Olivia y los testigos se prepararon en silencio para la siguiente fase de la batalla. Desenmascarar la mentira, proteger a los trabajadores y recuperar su honor. Poco después de que Leonardo criticara públicamente a Héctor en los medios, llegó otra mala noticia. La Policía Federal de México abrió una investigación contra Héctor bajo cargos de subversión y alteración del orden industrial. Documentos oficiales llegaron a su casa junto con una citación urgente. Héctor sintió que el mundo se le venía abajo. De defensor de la seguridad laboral, ahora se convertía en un sospechoso ante la ley. Un golpe mortal que Leonardo y la nueva directiva orquestaban para silenciarlo. En esa situación, Héctor supo que necesitaba a alguien con experiencia y astucia real. Por recomendación de un viejo amigo, buscó a Haroldo Gutiérrez, un abogado reconocido en Monterrey, experto en batallas legales contra grandes corporativos y casos complejos. La reunión tuvo lugar en una oficina elegante en el último piso de un edificio en la zona financiera. Haroldo, un hombre de mediana edad con canas, mirada penetrante y una actitud confiada, no hizo esperar a Héctor. «Tú eres Héctor, ¿verdad? He escuchado sobre tu caso», comenzó Haroldo con voz grave pero firme. «No es nada fácil enfrentarse a una maquinaria tan poderosa como Fundidora del Norte, especialmente cuando usan la ley como arma para callar a quien denuncia». Héctor narró cada detalle, desde su injusto despido, el grave accidente de Jason, hasta la campaña mediática para desprestigiarlo. Haroldo asentía, anotando minuciosamente cada palabra. «Hiciste bien al recopilar pruebas y reportar a ProSalud», continuó Haroldo. «Usaremos todo ese material para contraatacar. Pero lo más importante es diseñar una estrategia legal sólida, anticipando cada movimiento del enemigo». Explicó que la investigación policial contra Héctor era una táctica clásica de las grandes corporaciones. Presionar, desviar la atención pública y desgastar al denunciante financiera y emocionalmente. Necesitas un equipo fuerte detrás, no solo un abogado, sino gente que conozca bien la ley laboral y el manejo mediático, enfatizó Haroldo. Debemos estar listos para pelear no solo en tribunales, sino también en el campo mediático. Héctor sintió una pequeña luz de esperanza en medio de la oscuridad. «¿Cree que puedo ganar?», preguntó con voz entrecortada pero determinada. Haroldo sonrió suavemente. «Nada es seguro en esta batalla, pero con la verdad y buena preparación podemos hacer que tu voz no sea olvidada». Antes de despedirse, Haroldo entregó a Héctor una lista de documentos adicionales para preparar y se comprometió a brindarle apoyo total. La batalla legal apenas comenzaba y Héctor sabía que no estaría solo. Al salir de la oficina, Héctor llamó a Olivia para informarle la situación. Acordaron trabajar más unidos para seguir recolectando testigos y evidencias que fortalezcan el caso. Bajo las luces de Monterrey, Héctor se quedó mirando el horizonte lejano, donde lo esperaban muchos desafíos.
Pero en su corazón, una llama de determinación ardía con más fuerza que nunca. La noche en Monterrey se volvió más fría mientras Héctor esperaba en una cafetería solitaria, en un rincón escondido sobre la calle Juárez. Un sentimiento de ansiedad y preocupación lo envolvía. Después de semanas luchando contra el sistema, Héctor sabía que necesitaba aliados verdaderos. Vanessa apareció primero, con un semblante tenso pero una mirada llena de determinación. Colocó un maletín pequeño sobre la mesa, lleno de documentos que ella y Terry habían recopilado en secreto. Antes de que alguien dijera palabra, Terry entró también, con el rostro pálido pero una mirada firme. «No podemos permitir que esta verdad siga enterrada», murmuró Terry, casi temblando. Héctor abrió el maletín, colocando con cuidado cada hoja, cada correo electrónico, cada video sobre la mesa. Los documentos revelaban reuniones internas a las que Leonardo asistió, donde se le informó claramente sobre los grandes riesgos del prensa hidráulica y el peligro inminente de accidentes. Pero en lugar de actuar, Leonardo decidió cancelar las capacitaciones de seguridad, retrasar el mantenimiento de la maquinaria y remover las señales de advertencia, todo en nombre de optimizar el presupuesto. Vanessa suspiró. Él sabe todo, pero eligió ignorarlo. Esa irresponsabilidad fue la que causó la grave lesión de Jason y podría poner en peligro a muchos más. Terry agregó, grabamos muchos videos en secreto, a veces escondidos en las sombras para no ser detectados. Debes saber que cada vez que sacamos estos documentos, arriesgamos nuestras vidas. Héctor miró cada rostro conocido, sintiendo el riesgo y la lealtad de sus compañeros. Esto no era solo una batalla legal, sino una lucha por la seguridad y el honor de cientos de trabajadores. «Llevaremos todas estas pruebas a ProSalud y a la prensa», dijo Héctor con una determinación sin precedentes. «Ya no hay lugar para el silencio». Vanessa asintió, con la mirada iluminada por la esperanza. «Despertaremos la verdad, Héctor, y esta vez no podrán hacerse de la vista gorda». El encuentro terminó en silencio, pero Héctor sabía que esos documentos serían la palanca poderosa en su lucha. Sentía una nueva fuerza en su interior, un compromiso inquebrantable para proteger a quienes habían confiado en él. Afuera, el viento nocturno recorría las calles de Monterrey, trayendo la promesa de una batalla sin cuartel. Cuando Héctor abrió el maletín, la luz amarilla de la cafetería hacía brillar las hojas dispersas. Lo que le hizo temblar no fue la cantidad de pruebas, sino el contenido. Videos de capacitación de seguridad grabados en la fábrica, pero con métodos completamente erróneos. El video comenzaba con un grupo de trabajadores nuevos en capacitación, pero en lugar de recibir instrucciones correctas para usar la prensa hidráulica, el instructor apenas mostraba un breve video publicitario y luego los mandaba a practicar de inmediato. El ruido de las máquinas cubría casi todas las advertencias de seguridad. Héctor notó claramente la desviación en cada segundo del video. Esto no era entrenamiento, sino un desprecio intencional al peligro. Pero no solo eso, un correo electrónico marcado en rojo también lo hizo sobresaltarse. Este email fue enviado por Leonardo al departamento operativo, rechazando totalmente la recomendación del fabricante de apagar la prensa hidráulica cuando no se use para evitar sobrecalentamientos y accidentes. «Si apagamos la máquina constantemente, afectará la producción», escribió Leonardo con un tono frío y desinteresado. «No quiero reportes molestos ni retrasos en la línea». Héctor apretó los documentos con fuerza, sintiendo el corazón latir con fuerza. Ese mismo jefe sabía perfectamente el peligro y decidió ignorarlo por seguir la ganancia. Vanessa suspiró, con los ojos brillando de ira. No solo ponen en riesgo a los trabajadores, sino que insultan sus vidas. Esto no es una empresa, es una mina de oro sangrienta. Terry añadió, y ahora tendrán que enfrentar la verdad. El ambiente en la cafetería se volvió más denso que nunca. Héctor sintió el peso en sus hombros, pero también una fuerza renovada gracias a la verdad en sus manos. «Tenemos que hacer que todo México conozca esta verdad», dijo Héctor, con mirada decidida. «Solo cuando la opinión pública hable, personas como Leonardo no podrán evadir la justicia». Vanessa asintió, y en sus corazones los tres sellaron un juramento eterno. No dejarían que los trabajadores de Fundidora del Norte siguieran en peligro por la ambición ciega de uno solo. Sin embargo, Héctor también sabía que el camino sería difícil.
Con el poder de las corporaciones y el silencio cómplice, tendrían que pelear paso a paso, prueba a prueba. Pero en esa pequeña cafetería en el corazón de Monterrey, Héctor, Vanessa y Terry tenían en sus manos un arma que no podía ser negada: la verdad. Héctor estaba sentado en una oficina pequeña, donde la luz del fluorescente emitía un resplandor frío. Frente a él estaba Haroldo Gutiérrez, un abogado veterano que había enfrentado a los corporativos más poderosos de México. El aroma del cigarro flotaba en el aire, junto con el tic-tac del reloj, que subrayaba la urgencia del asunto. Haroldo dejó caer una pila de documentos sobre la mesa con una mirada fría clavada en Héctor. «Mira, Héctor», comenzó con voz grave, «lo que tenemos aquí no es solo un descuido común en materia de seguridad laboral. Es un acto intencional, deliberado, para poner en peligro a los trabajadores». Héctor guardó silencio, esperando la explicación. El video de entrenamiento falso, los correos electrónicos rechazando las advertencias del fabricante y mantener la maquinaria en condiciones deplorables, todo demuestra que Leonardo y la directiva sabían claramente el riesgo y lo ignoraron, dijo Haroldo, con voz cada vez más seria. Deslizó un papel sobre la mesa donde estaban detallados los artículos de la Ley de Seguridad Laboral mexicana que Leonardo había violado gravemente. Desde omitir el mantenimiento obligatorio, no realizar capacitaciones adecuadas, hasta permitir que los trabajadores laboraran en condiciones peligrosas. Lo importante es, continuó, que la ley mexicana no solo sanciona la negligencia, sino que castiga severamente los actos intencionales de poner en peligro la vida, e incluso puede tipificarse como delito si hay lesiones. El corazón de Héctor latió con fuerza. Esta era su oportunidad para sacar la verdad a la luz, no solo para reclamar justicia para los trabajadores, sino para proteger a quienes aún no habían sufrido daños. Pero esto también significa que enfrentaremos una batalla legal feroz, advirtió Haroldo. Leonardo no es alguien que se rinda fácilmente. Usará todo su poder, dinero y maniobras para aplastarnos. Héctor asintió con determinación. Estoy listo. El silencio y la injusticia deben terminar. Vanessa y Terry estaban en la habitación, escuchando cada palabra de Haroldo. Sus miradas se entrelazaban con la determinación de Héctor, una alianza forzada pero poderosa. Haroldo siguió delineando la estrategia legal: recolectar más pruebas, confirmar testigos internos, aprovechar la presión mediática y social. No podemos dejar que la verdad quede enterrada, dijo, y tampoco podemos permitir que los trabajadores sigan en peligro. La conversación terminó y Héctor salió con sentimientos encontrados, preocupación y esperanza. En su interior, una llama se encendió, la llama de la justicia, de la lucha incansable por la seguridad y los derechos de los trabajadores. Una tranquila mañana en Monterrey se vio a punto de romperse por una tormenta legal implacable. ProSalud, la Comisión de Seguridad Laboral de México, envió un equipo de inspectores sorpresa a la planta fundidora del norte, donde Leonardo manejaba con sus trucos peligrosos. Aunque Héctor ya había sido despedido, seguía de cerca cada movimiento a través de noticias y contacto con sus antiguos compañeros. Cuando el equipo de inspectores cruzó la entrada de la fábrica, el rostro de trabajadores y directivos se tornó pálido. Sabían lo que venía. Los inspectores comenzaron a revisar cada rincón, desde la sala de máquinas, áreas de operación, hasta los almacenes de materiales peligrosos. Traían equipos, aparatos de medición y anotaban meticulosamente cada detalle. Durante horas los inspectores documentaron una serie de graves incumplimientos: sistema de alarma fuera de servicio, señalización de peligro removida, maquinaria sin mantenimiento adecuado, empleados sin capacitación para operar equipos, condiciones laborales inseguras. La verdad se revelaba como una herida abierta ante todos en la planta. Los números en el reporte dejaron a todos atónitos. Hasta 78 violaciones graves. Esto ya no era simple negligencia o descuido, era un desastre en materia de seguridad laboral, una trampa mortal que Héctor había advertido. Leonardo y la directiva no podían negar las evidencias. Las pruebas eran cuchillos afilados que cortaban la reputación y el poder de ellos. La tormenta mediática estalló, con la prensa cubriendo masivamente la inspección, ejerciendo una presión enorme sobre el despiadado CEO. Desde lejos Héctor sintió una mezcla de júbilo y nerviosismo. Esta era la vuelta decisiva, la prueba concreta para que la justicia se impusiera.
Pero también sabía que la batalla apenas comenzaba, que los poderosos no se rendirían fácilmente. Vanessa y Terry, fieles y decididos, seguían apoyando a Héctor para reunir más pruebas y fortalecer el caso legal. Cada día eran guerreros silenciosos en el frente de la seguridad laboral, luchando por el futuro de todos. Mientras tanto, Leonardo empezaba a trazar su plan de defensa. Llamadas telefónicas y reuniones secretas se sucedían para minimizar daños y conservar su trono. Pero esta vez, Héctor no estaba solo. La comunidad obrera, los medios y la justicia estaban de su lado, esperando el día en que la justicia se hiciera realidad. La inspección de Prosalud no solo fue un punto de inflexión en la historia, sino una demostración del poder de la perseverancia y el valor para enfrentar la injusticia. En los días más tensos de la investigación, Héctor sentía el peso de la presión como una montaña imposible de escalar. Las acusaciones no solo amenazaban su honor, sino también podían terminar la carrera que había construido con esfuerzo durante 35 años. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Héctor y su abogado Haroldo Gutiérrez descubrieron una pista invaluable: grabaciones de las cámaras de seguridad de la planta. Las cámaras habían registrado todos los movimientos en el momento del incidente que Leonardo y sus aliados usaban para acusarlo. Las imágenes mostraban claramente que Héctor no estaba presente en la escena, sino en otra parte de la ciudad cuando ocurrieron los hechos. Además, varios excompañeros testificaron confirmando el itinerario y la ubicación de Héctor en el periodo cuestionado. La audiencia se volvió más tensa que nunca cuando estas pruebas fueron presentadas ante los investigadores y los abogados de la empresa. Un silencio sepulcral invadió la sala, y la expresión de Leonardo cambió de confianza a evidente desconcierto. Vanessa, quien siempre creyó y apoyó a Héctor, estaba a su lado con una mirada radiante. Un nuevo rayo de esperanza brillaba en los corazones de quienes luchaban por la justicia. El abogado Haroldo aprovechó esta oportunidad para defender a su cliente con firmeza. Subrayó que estas pruebas no solo exoneraban a Héctor, sino que también revelaban la corrupción y las mentiras de la directiva actual. La batalla legal por la seguridad laboral entraba en una nueva etapa. Héctor ya no era solo una víctima de la injusticia, sino un vencedor inicial en esta ardua lucha por la justicia. Su historia era como una luz en la oscuridad, demostrando que, aunque la verdad sea ocultada, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Al día siguiente, cuando Héctor aún estaba asimilando la resolución de la audiencia, una ola de emoción y esperanza irrumpió desde el norte de Monterrey, el periódico más influyente de la región. La portada de la edición matutina llevaba un titular contundente: «Exoneran a Héctor Ramírez, la verdad sobre las graves violaciones en Fundidora del Norte». El artículo no solo afirmaba la inocencia de Héctor, sino que también revelaba una serie de irregularidades y la negligencia deliberada del CEO Leonardo Vela, quien ocultó los riesgos para maximizar las ganancias. Olivia, la valiente reportera que había entrevistado a Héctor, fue la encargada de realizar una investigación exhaustiva, entrevistando a trabajadores, abogados y expertos en seguridad laboral. No solo narró la historia de Héctor, sino que desenmascaró la oscura realidad que envolvía a la planta. El artículo detallaba cómo Leonardo recortó medidas de seguridad, postergó el mantenimiento de maquinaria, ignoró las recomendaciones del fabricante y obligó a los trabajadores a realizar horas extras en condiciones peligrosas. Desde videos de capacitación incorrecta hasta correos internos que descartaban advertencias, todo fue expuesto públicamente por el norte. El poder de los medios generó una fuerte ola de protesta entre los trabajadores y la sociedad de Monterrey. La gente no solo simpatizaba con Héctor, sino que exigía que las autoridades sancionaran severamente a Leonardo y a la directiva. Pequeñas manifestaciones comenzaron a formarse frente a la planta, con muchos apoyando públicamente a Héctor, viéndolo como un símbolo de integridad y valentía. El ambiente en la ciudad cambió rápidamente. Leonardo y la directiva comenzaron a sentir la presión del público, mientras que Héctor recibió mensajes de apoyo no solo de sus compañeros, sino de toda la comunidad. La lucha por la justicia y la seguridad laboral ya no era solo el asunto de Héctor, sino de toda la comunidad trabajadora de Monterrey. Sabían que el cambio era inevitable y que sus voces no serían silenciadas.
La noticia del grave accidente de Jason se propagó como un incendio por toda Monterrey y más allá de las fronteras del estado. Un joven lleno de vida y esperanza, ahora privado de un brazo debido a la negligencia y desinterés de la directiva de la planta. Jason era uno de los trabajadores nuevos asignados a operar la prensa hidráulica, la máquina más peligrosa de toda la planta. La falta de capacitación, el deterioro del equipo y los recortes severos en los protocolos de seguridad fueron la tormenta perfecta para que ocurriera la tragedia. La historia de Jason desató la furia del pueblo mexicano. Los medios y las redes sociales se llenaron de críticas por poner las ganancias por encima de la vida humana. Ciudadanos, obreros y organizaciones sociales unieron sus voces exigiendo justicia y un cambio verdadero. Organizaciones defensoras de los derechos laborales organizaron ruedas de prensa, discursos y manifestaciones exigiendo responsabilidad a Fundidora del Norte y al CEO Leonardo Vela. No solo pedían justicia para Jason, sino también el fin inmediato de las políticas peligrosas que Leonardo implementaba. Familiares y amigos de Jason también se manifestaron, compartiendo imágenes del joven antes y después del accidente. Una vida transformada para siempre por la negligencia y la codicia de la directiva. Denunciaron la irresponsabilidad y llamaron a la comunidad a apoyar a Jason en su proceso de recuperación e integración. Héctor, aunque despedido, no dejó de apoyar a Jason. Se convirtió en una voz poderosa para los trabajadores por la justicia y la seguridad laboral. Héctor convocó a todos a no quedarse callados ni permitir más abusos, porque cada vida vale y no puede ser sacrificada por ganancias. La historia de Jason se volvió el símbolo de la lucha contra la crueldad en la industria mexicana. Todos saben que sin Héctor y otros valientes denunciantes, tragedias similares seguirían ocurriendo. Este es el momento en que Monterrey y México se levantan para proteger a sus trabajadores, exigir ambientes laborales seguros y justos, y que nadie más pierda lo que es invaluable por la irresponsabilidad de quienes solo ven números y ganancias.